Si hablamos de desarrollos ágiles, hablamos de metodologías ágiles. Entonces voy a empezar mencionando algunos aspectos importantes que debemos conocer para comprender cómo es el día a día de este proceso de desarrollo de software bajo una metodología ágil. Antes quizás de empezar a mencionar esos puntos del manifiesto ágil de software, es importante mencionar. Tal vez nos ponemos a analizar el rol de QA en los desarrollos ágiles. El rol de QA en los desarrollos ágiles es un rol activo, es un rol que está presente prácticamente en todo el proceso de desarrollo a nivel de todas sus fases, desde las etapas de conceptualizar la idea o materializar y documentar esa necesidad que el usuario nos está planteando hasta la última fase, que es cuando hacemos ese traslado o ese despliegue en producción. Entonces, el rol de QA en un desarrollo ágil está presente en todas esas fases. Más adelante las vamos a comentar. ¿Y cómo hacemos pruebas si estamos presentes en todas esas fases del desarrollo? Hacemos pruebas como ya nosotros aprendimos y estamos acostumbrados a hacer pruebas. Entonces, cuando nosotros nos vemos involucrados en un proceso de pruebas en desarrollos ágiles, el proceso de pruebas es tal y como nosotros lo hemos aprendido. Hace un momento, cuando les hablaba de las certificaciones, les mencionaba que la parte de fundamentos es una base que nosotros como tester, como profesionales en QA o en la parte de pruebas, deberíamos conocer y manejar, porque ahí tenemos toda la parte de terminología, conocemos todos los tipos de pruebas, qué pruebas podemos hacer, hacemos pruebas de caja blanca y caja negra, de regresión, de humo, exploratorias, de sanidad. Participamos también en las pruebas o podemos participar más bien porque es opcional, en la parte de pruebas de aceptación de usuario, y también podemos apoyar en las pruebas unitarias. Entonces necesitamos conocer todo ese vocabulario de pruebas, saber qué implica cada una, de qué forma nosotros podemos participar. También necesitamos conocer cómo documentar las pruebas, qué es un plan de pruebas, qué es un diseño de caso de pruebas, bajo qué técnicas puedo diseñar casos de prueba. Entonces, por ahí todo lo que está en la parte de fundamentos de pruebas lo requerimos. Entonces, cuando hablamos de técnicas, valor frontera, clases de equivalencia, tablas de decisión, tablas de causa-efecto, son técnicas que son fundamentales para que diseñemos pruebas. Y entonces, aunque no estemos en un entorno ágil, que cuando no estamos en un entorno ágil, lo que estamos es en una metodología tradicional como Cascada, quizás, que es como la más conocida. Igual necesitamos todo ese conocimiento, necesitamos diseñar pruebas, necesitamos ejecutar pruebas, necesitamos documentar nuestro proceso de pruebas, aunque por ahí vamos a hablar un poquito de que en el agilismo, cuando tenemos que hablar de agilismo, muchas veces lo asociamos a velocidad. Necesitamos poner en práctica una serie de hacer uso más bien de una serie de prácticas que nos ayudan a ganar esa velocidad. Entonces, el proceso de pruebas no va a cambiar, no va a cambiar a nivel de esa base, a nivel de lo que ya conocemos, sea ágil o sea tradicional. Entonces, eso también es importante que lo vayamos aclarando y que lo vayamos mencionando desde ese inicio. ¿Cómo probamos en los entornos ágiles? La respuesta: probamos de la misma forma en que lo hacemos en los desarrollos tradicionales. Lo que cambiamos son algunas prácticas, pero el proceso de pruebas es el mismo. Entonces, importante que cuando hablamos de desarrollos ágiles, es importante conocer qué nos dicta el manifiesto ágil de software. Sobre estos valores que incluye el manifiesto, que son 4 valores, nosotros vamos a ver que podemos reflejarlos o traducirlos a prácticas que nos van a ayudar a realizar nuestras labores o nuestros aportes, como lo dice el nombre, de forma ágil. Entonces, ¿qué nos dice el primer valor? Nos dice que individuos y interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, los 4 valores siempre tienen dos, llamémoslo condiciones o 2 puntos, y siempre se rescata que uno está sobre el otro. Entonces, los dos son importantes, pero es más importante uno. En este caso es más importante los individuos y las interacciones que
los procesos y herramientas o sobre los procesos y herramientas. Entonces, en los desarrollos ágiles siempre vamos a seguir utilizando herramientas que nos sirven para hacer nuestras pruebas, herramientas que nos ayudan a gestionar todo el proceso de pruebas, a documentar el proceso de pruebas. Tenemos que tener definido un proceso de pruebas, cómo hacemos la planificación, cómo participamos en la construcción de historias de usuario, cómo diseñamos los casos de prueba, cómo documentamos la evidencia. Todo ese proceso de pruebas tenemos que tenerlo establecido. Pero, ¿qué nos dice este valor del manifiesto ágil de software? Que sobre eso están las personas o los individuos y las interacciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas tienen conocimientos, que las personas tienen ideas, que las personas tienen creatividad, las personas como tal pueden hacernos aportes que en algunas ocasiones pueden ir no en contra, pero sí diferente a lo que tal vez tenemos establecido en un proceso. Como en la parte de ágil requerimos velocidad, entonces muchas veces esos aportes son importantes y tenemos que estar abiertos a escucharlos. El segundo valor del manifiesto ágil nos dice que software trabajando sobre documentación excesiva. Vemos que dice documentación excesiva, no dice que la documentación no es importante, sino que antes que tener documentación, lo más importante es tener un software trabajando o un software funcionando. ¿Qué va a hacer este software funcionando? Idealmente, y para eso es el aporte que nosotros hacemos en la parte de pruebas, el software funcionando va a cumplir con los requerimientos y con las necesidades que ya nos estableció el usuario. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Después tenemos que mapear qué documentación es importante. A nivel del proceso de pruebas, nosotros generamos documentación en varias etapas y la documentación es importante, como les mencioné hace un momento. ¿Qué tenemos que empezar a revisar? ¿Cuál documentación es importante y cuál documentación nosotros podríamos alivianar, tal vez hacerla un poco más corta, un poco más liviana, no tan completa, pero que siempre esté presente? Un ejemplo de ellos es que nosotros tal vez podemos estar bajo una práctica en la que documentamos toda la evidencia de los casos de prueba. Si ejecutamos 1000 casos de prueba, tenemos evidencia de los 1000 casos de prueba. Podríamos poner en práctica, alivianar esa documentación y tal vez decimos, voy a guardar la evidencia solo de los casos de prueba que fallan, porque eso me permite tener la evidencia de que respalde mis defectos, para después también ayudar en la parte del entendimiento. Entonces ahí vemos un ejemplo en donde nosotros podemos invertir más tiempo en verificar que el software esté cumpliendo con lo que el usuario nos solicita, en vez de estar invirtiendo grandes esfuerzos documentando todo el proceso de pruebas. Sin embargo, aquí yo me detengo y repito nuevamente, no es que dejamos de documentar, es que empezamos a valorar qué documentación realmente nos genera valor, qué documentación nosotros necesitamos para respaldar y adicionalmente empezamos a trabajar solo el esfuerzo sobre esa documentación. Eso, si dedicamos menos tiempo a documentar, vamos a tener más tiempo para probar, que cuando estamos hablando de pruebas o de aseguramiento de la calidad, quizás la principal tarea que se reconoce a los equipos de testing son la parte de ejecución de pruebas. Sin embargo, nosotros que ya estamos en la industria sabemos de que hacemos otros aportes o que hacemos otro tipo de actividades que tienen relación con las pruebas que no necesariamente es ejecución. Pero si documentamos menos o dedicamos menos tiempo a documentar, podemos dedicar más tiempo a probar para quedarnos por ahí con una frase que nos represente más. El otro valor del manifiesto ágil nos dice que es más importante la colaboración con los clientes sobre la negociación contractual. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando hablamos de desarrollos ágiles, quizás los que ya están acostumbrados a esta metodología, lo primero que piensan es en Scrum. Scrum es una de las metodologías ágiles más reconocidas, más utilizadas en la actualidad. Recordemos que Scrum es un marco de referencia. Nosotros lo utilizamos como una referencia para aplicar metodología ágil, para utilizar prácticas ágiles. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es tomar parte de Scrum que nos sirva dentro de nuestra realidad.
tal vez no tenemos los roles, no tenemos las herramientas, no tenemos el tiempo, tenemos alguna limitación y empezamos a hacer ciertos cambios sobre la metodología, pero en el fondo estamos aplicando una metodología ágil basada en Scrum. En Scrum, una de las prácticas o de las ceremonias que se realizan es la parte del entendimiento de la necesidad con el usuario. ¿Qué nos dice este valor? Que ese entendimiento es importante que lo sigamos realizando o es importante que lo realicemos porque nosotros primero necesitamos entender qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que necesita, qué es esa idea que él tiene que nos está transmitiendo para que nosotros la podamos solucionar ese problema a través de una plataforma tecnológica o una solución de software. Entonces necesitamos entender cuando nosotros nos sentamos y dedicamos tiempo